Es J omega de la capacitancia por el voltaje. Mm, creo, ¿no? Es que no estoy seguro de esa. Creo que es J omega por la... mm, Creo que está diciendo el de la corriente, ¿no, compañero? Ah, sí, perdón. El voltaje es Ujú. Es la IC sobre el J omega por el capacitor, ¿no? Ok. Entonces, si lo vemos desde más arriba, pues es igual. Corriente por reactancia. Nada más que la reactancia capacitiva es 1 sobre J omega L. Entonces, por eso te queda, como dices, corriente sobre J omega C. Perdón. ¿Sale? Sí, profe. Se ve como que divide, pero en realidad es corriente por reactancia. Muy bien. Y por último, Celtín Hernández. Sí, profesor. Es la corriente en el capacitor, ángulo de IC. Igual al voltaje en el capacitor, ángulo de BS. Por J omega C. Ok, muy bien. Entonces sería voltaje sobre reactancia, y como reactancia es un inverso, pues nos queda multiplicando al final. ¿Verdad? Ok, muy bien. Entonces, ¿dudas de esto? Muy bien. Entonces, resulta que esta tablita, pues la vamos a estar, bueno, más ustedes la van a estar usando para abordar los modelitos matemáticos que vamos a ver de máquina síncrona, ¿verdad? Al final de cuentas, una máquina síncrona, lo más común es que la represente en el dominio del tiempo, porque es un sistema que se acelera, que se desacelera, que induce voltajes, que crece y decrece el campo magnético dependiendo de la velocidad, del torque, que crece y decrece la frecuencia y el voltaje dependiendo de velocidad y torque. Entonces es un sistema muy dinámico, ¿verdad? No nada más depende de una dinámica, depende de varias, y es un sistema que si representamos con ecuaciones diferenciales, pues son 5 ecuaciones diferenciales las que represento, ¿verdad? Una por cada fase del generador ABC, y luego otra para el torque y para la velocidad. ¿Vale? Es un sistema de 5 ecuaciones diferenciales si quiero representar la máquina síncrona en el dominio del tiempo. Pero eso es un análisis un poquito complejo, ¿verdad? Para verlo en un parcial de una asignatura. Entonces, lo que vamos a hacer es trasladar estas ecuaciones de la máquina síncrona hacia el dominio fasorial, que es mucho más fácil, ¿verdad? Y en el dominio fasorial, ahí sabemos trabajar bien los circuitos, y una vez que tengamos el modelo equivalente a la máquina síncrona, como lo vimos la sesión pasada, se los mostré ahí rápido, vamos a trabajar con ese modelo equivalente, y la finalidad, como ya lo hemos platicado, la finalidad de los ingenieros es observar un fenómeno físico, proponerle un modelo matemático a ese fenómeno físico, y después eso nos va a servir para interactuar ese sistema, ese modelo, ese fenómeno físico con otros de su alrededor, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este modelo fasorial de la máquina síncrona? Pues lo vamos a relacionar con cargas,
¿verdad? Con impedancias de carga, o lo vamos a relacionar con otros generadores, o lo vamos a relacionar con un equivalente de red eléctrica, ¿verdad? El chiste es que tenemos que tener este modelo de máquina síncrona para, por una parte, aplicarle control, ¿verdad? Donde ese control es en el dominio de la frecuencia. Puede haber otras alternativas, pero lo común es siempre utilizarlo en el dominio de la frecuencia, y cuando lo veamos desde el punto de vista de circuito, casi siempre lo vamos a utilizar en el dominio fasorial para conectarnos a una red eléctrica o a otras cargas, ¿verdad? En el dominio del tiempo, pues ahí casi no lo vamos a meter porque la cosa se viene más compleja. Pero el dominio de la frecuencia sí lo vamos a utilizar para el control, y el dominio fasorial sí lo vamos a utilizar desde un punto de vista más eléctrico. ¿Ok? Y recapitulando, sabemos que el dominio del tiempo es como que la forma más básica para representar los sistemas, pero es más compleja, pero su ventaja es que no pierde información transitoria, ¿verdad? La conserva toda. Y la otra ventaja que tiene es que podemos analizar sistemas de CA, de CD, con diferentes frecuencias, ¿verdad? Imagínense que yo tengo un circuito ahí RLC, y lo quiero alimentar con una fuente de CD, más una fuente de CA de una frecuencia, más otra fuente de CA de otra frecuencia, y lo puedo hacer en el dominio del tiempo, puedo resolver ese circuito sin problema, ¿verdad? Las excitaciones, pues al final de cuentas las sumo, digo A0 más B0 coseno de omega t, más C0 seno de 10 omega t, y esa es toda mi excitación, y eso lo meto en mi ecuación diferencial, y resuelvo finalmente para ver qué me queda de ese circuito. ¿Sale? Y en Laplace puedo hacer lo mismo, nada más limitándome, siempre cuidando que sea una ecuación lineal. ¿Sale? Si ya empiezo con una cosa no lineal, ahí ya Laplace me dice yo no juego. ¿Ok? Entonces es una restricción, tal vez a nosotros en los sistemas eléctricos de este tipo no nos pegue mucho, esa limitación no nos pegue mucho, pero hay otras áreas, otras disciplinas en las que sí les pega, ¿verdad? Por ejemplo, los mecánicos, que casi siempre son muy no lineales, controles, pues ahí también siempre manejan no linealidades, pero circuitos sencillos ahí no nos afectan. ¿Sale? Y luego más adelante el dominio fasorial, podemos también resolver circuitos, pero ahora la restricción es más fuerte, ¿verdad? No podemos conocer la parte transitoria, simplemente nos vamos directamente a conocer la parte en estado estable. Entonces, no manejamos dinámicas. Y la otra es que solamente podemos trabajar con un tipo de excitación, ¿verdad? No manejamos CD, está prohibido. Y podemos manejar CA, pero solamente con una frecuencia. ¿Sale? Mientras que los otros dominios no me ponen estas restricciones, el dominio fasorial sí me pone estas restricciones, pero su ventaja, pues es que podemos resolver mucho más rápido un circuito. Si yo quiero conocer la corriente en estado estable de un circuito RLC, pues listo, con el dominio fasorial es simplemente aplicar ley de Ohm, ¿verdad? Y bueno, bajo números complejos. Y si quiero conocer la corriente de un circuito en el dominio del tiempo de un circuito RLC, pues ahí sí hay que aplicar una serie de tablitas de ecuaciones diferenciales, ver cuál le toca e ir resolviendo los pasos de la ecuación diferencial, lo cual es un proceso mucho más largo. ¿Ok? Bien, entonces tienen sus ventajas y tienen sus desventajas que ustedes ya seguramente las han visto, las han vivido porque han resuelto muchos circuitos. E incluso vamos a ver más adelantito que existen otra serie de herramientas matemáticas para manejar circuitos, ¿verdad? Vamos a ver muy de pasadita una transformada que se llama DQ0, que esta transformada me permite analizar un sistema trifásico variante en el tiempo y me lo traduce a un sistema constante de dos variables invariantes en el tiempo, ¿verdad? Entonces no son más que dos matrices ahí que hay que aplicar
cuando empecemos a manejar sistemas trifásicos con ABC. Ustedes saben que son 3 senoidales desfasadas 120 grados. Si nosotros le aplicamos estas dos transformadas a estos sistemas trifásicos, pues vamos a llegar a una forma de representar mis sistemas trifásicos más sencilla, ¿verdad? Entonces es la transformada de Q0, vamos a verlas, y existen otras más. ¿Sale? Sí, profesor. Ok. Entonces, bueno, la ventaja de hacerlo en línea es que ya les queda como apunte. Espero todos hayan seguido el apunte, y si no, pues lo hacen ahorita, no hay ningún problema. Y más adelante vamos a empezar a analizar cómo podemos interactuar con estos modelitos para hacer circuitos o empezar a resolver circuitos de primer y de segundo orden, que es algo que también ya han visto y es algo necesario para empezar a abordar los tópicos de esta asignatura. ¿Vale? Entonces, de tarea se llevan que estudien por ahí sus apuntes de circuitos de primer y segundo orden. Recuérdense qué es la constante tau. Recuérdense cómo es la carga y descarga de un circuito RC, de un circuito RL. Recuérdense cómo llegan a la función de transferencia. Y si tienen todo eso, a partir de la siguiente sesión, pues le vamos a dar una checadita, vamos a hacer unos ejercicios y todavía seguiremos en una parte diagnóstica, ¿verdad? En una parte de introducción. Y una vez que empecemos a ver eso, pues ya empezaremos con unos temas sencillos de conceptos sobre la energía eléctrica en México y posteriormente sobre cómo funciona la máquina síncrona. ¿Ok? Les había comentado, déjenme ver si tengo aquí el Chapman. No, ese está en internet. ¿Ya dejo de compartir, profesor? Yo creo que sí, muchísimas gracias. Y bueno, ya todos se quedan con ese apunte, por favor. Tarda un poquito en bajar. Se los escribo aquí. Entonces, para la bibliografía que utilizo para la máquina síncrona es la misma que se utiliza para máquinas eléctricas 1. Entonces, pueden buscar, porfa, Chapman, máquinas eléctricas, PDF, y la primera que les salga, ese va a ser. ¿Sale? Entonces, eso como bibliografía sobre la máquina síncrona este primer semestre. Y déjenme buscar la otra. Sí. Ok, pues vamos a ver un poquito también, no nos tardamos mucho ahí, en repasar algunos datos que se van actualizando, ¿verdad? De la generación eléctrica en México, de la demanda, de las centrales que se han cerrado, de las centrales nuevas en el sistema.
Entonces, eso pues viene todo en el PRODECEN, que es un documento que emite la CNER, que creo que otras veces lo hacía año con año, pero esta vez lo vi que era... No sé si se haya, se haya actualizado. Dice que es el plan del sector energético del 2021 al 2035, algo así. Y bueno, Sí, ahí, es ese. Ahorita es el... ajá, ahí nos podemos basar un poquito también en datos, nada más. No crean que lo vamos a analizar. Profe. Los conceptos, pues como tal, lo tengo en las notas. Ajá. Profe, ese link que envió es para lo que está diciendo ahorita, que nada más nos vamos a basar en como en notas. Sí, bájenlo y le pueden dar una pasadita a ustedes rápido. No es estudiar como para examen, pero es para que sepan, como cultura general, pues, dónde se actualizan los datos del sector eléctrico nacional. ¿Sale? Entonces, ahorita le dan una leída y de aquí en adelante, pues ya saben que toda la información, bueno, casi toda la información de cómo va el sector eléctrico nacional, pues va a estar ahí. ¿Sale? Y bueno, aquí lo veremos rápido en clase. Y sobre la máquina síncrona, que es también el fuerte de esta unidad 1, repito, bajan el Chapman. Ahorita aquí me está tardando. Ya bajó. Bajan el Chapman, que viene muy bien, viene en PDF, se ve bien. En la primera página en Google que les salga, Chapman Máquinas Eléctricas en PDF, y de ahí es la bibliografía que uso para los estudios de máquinas de síncronas. ¿Ok? Y listo, esa sería la bibliografía básica para este primer semestre. La que le quieran agregar ustedes, pues también está bien, pero para este parcial, con esto la hacemos. Y las notas, por supuesto, que les paso yo. ¿Ok? Entonces, de tarea, bajan el Chapman, le dan una leidita al Proceden y van repasando sus apuntes de circuitos de primer orden para hacer aquí algunos ejemplos y dejar esa parte lista. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, No, profe, todo bien. No, profe. Ok, muy bien. No, profe. Listo, pues por hoy lo podemos dejar aquí. Creo que sí, me fui rápido y listo. Y nos vemos en la siguiente sesión para ver algunos ejemplos. Y empezamos con las diapositivas que les pasé. ¿Sale? Profesor, ¿le envío correo electrónico ahorita? Sí, por favor. Sí, para tenerlo acuerdo. ahí. Ya de repente verás que te agrego ahí en un grupo. ¿Sale? Sí, profesor, gracias. Listo, pues se cuidan. Aquí estamos en contacto. Hasta Hasta luego, luego, profe. profesor.